preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y ustedes pueden escucharlo en el momento que deseen, por la mañana, por la tarde o por la noche. Y como siempre, cada semana en este podcast, en esta ventanita que abrimos a la comarca de Guadix a través de los micrófonos, a través del sonido, estamos pues Pilar Molero y yo. Y lo primero de todo siempre es saludar a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Jesús Javier, pues muy bien. ¿Y tú? Yo también te saludo. Es lo primero que hay que hacer, por supuesto. ¿Cómo te encuentras tú esta semana? Bueno, pues me encuentro bien. Estoy un poco escandalizado un poco con esto de las temperaturas y demás, porque no sé si lo que vienen ahora son las vacaciones de verano o el puente de noviembre, porque realmente estamos ya en una situación, yo creo que un poco, dicen que cambian ya las temperaturas, pero es que esta semana hemos estado por encima de los 30 grados, ¿no? Hemos marcado algunos días por encima de 30 grados. Lo que para esta época del año me parece una barbaridad y me imagino también para todos los relojes biológicos de todos los seres vivos, ¿no? de este lado del planeta. Así estamos todos con estos cuerpos que no saben si ponerse resfriados, si estar bien, si irse a la playa o qué quieren, porque es verdad que estamos un poco dislocados con el tiempo. Pero sí, dicen que ya llega el frío, o sea que vamos a ir preparando los cambios de armario, la ropa ahí ya en la casilla de salida, porque parece que va a ir cambiando la cosa. El año pasado también duró el buen tiempo bastante, o sea que yo creo que es una tendencia ya. Este año se están batiendo récord en el mercurio, ¿no? Vamos a ponernos así un poco. Pero bueno, los termómetros están batiendo récords y de hecho creo que esta semana última se han batido unos cuantos de ellos con la temperatura más alta de el mes de octubre desde que se tienen datos, desde que se contabilizan esos datos. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos con calima, estamos con muchísimo calor y con más calor del que debiera. Pero bueno, no nos vamos a quejar mucho porque seguro que cuando lleguen esos yo no sé cuántos graditos bajo cero y tal con los que solemos amanecer en invierno en nuestra comarca, vamos a echar de menos estos grados de mar. Ojalá pudiera ser como una cuenta corriente, ¿te imaginas, no? Poder guardar los grados de más para poder utilizarlos cuando nos hacen falta en invierno, ¿no? Pues la verdad es que sí, estaría muy bien, pero bueno, ya sabemos, estamos en una zona de temperaturas extremas, además de grandes oscilaciones a lo largo del día, porque es verdad que estamos alcanzando temperaturas muy altas, pero ya por la mañana y por la noche va refrescando. Ha habido algunos días más suaves, pero es verdad que la tendencia ya es a ir refrescando y eso se va notando. Y sí, yo apuesto por eso de ir guardando los grados que nos puedan servir para, o sea, que sobran en un día para utilizarlos cuando nos falten en otro. Me parece buena idea. Bueno, ¿Dónde pues, hay que firmar, Jesús Javier? no lo sé, pero bueno, estamos dando ideas a los inventores. No sé, no se podría llamar nevera, pero bueno, una especie de termo en el que guardásemos esos grados que tenemos de más y luego los vamos utilizando, los vamos aplicando, porque la verdad es que cuando aprieta el frío también es desagradable. Así que, bueno, pues no lo sé, vamos a hacer esa propuesta a los ingenieros, a los inventores, a la gente que pueda para que nos conserve estos graditos de más y luego nos conserve unos graditos de menos para el verano, que también nos vendría bien un refresconcillo de vez en cuando. Pues yo ya te digo que firmo donde haga falta para que llegue a esos grandes inventores la propuesta y se pongan con ello. Uh-huh. Bueno, lo que sí sabemos es algo de meteorología en el Quinto Anejo, en Berlín, donde podemos afirmar con toda seguridad que ha llovido esta semana. Pues sí, y nos lo cuenta María Jesús, que por cierto la tenemos en la crónica, pero la tenemos también presencialmente en breve, en nada. Uh-huh. Y la tenemos horitas. también en entrevista aquí hoy en Todo va Bueno, bien, eso, porque el motivo lo merece también. y ya lo venimos anunciando desde hace algún tiempo.
Pues empezamos por el principio, que es esa crónica de cada semana. Pues nos vamos para allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, paisano. Te saludo a los pies de la que fuera iglesia de Santa Inés, hoy reconvertida en galería de arte que está en Kreuzberg, barrio del Quinto Anejo, desde el que ya he grabado alguna que otra crónica para Todo va bien Guadix. Me he venido hasta aquí para hablar de arquitectura y de un estilo controvertido que despierta más antipatías que simpatías, estilo en el que esta iglesia de Santa Inés fue edificada. Corrían los años 60. Kreuzberg acogió muchos de aquellos Gastarbeiter, de aquellos trabajadores que vinieron contratados desde distintos países para trabajar en aquella Alemania cuya economía estaba en pleno proceso de expansión, para lo que necesitaba muchísima mano de obra. Pues bien, parte de aquellos trabajadores venían de Turquía y se asentaron en esta zona de Berlín. Se levantaron entonces bloques y bloques de viviendas, muchas de ellas sociales. Y para que no desentonara con la ciudad que se estaba reconstruyendo y levantando, Bernhard Duttmann, el arquitecto que diseñó Santa Inés, optó por un edificio robusto, de líneas claras y de hormigón visto, o construcción expuesta. Una mole gris entre mole grises. Esta forma de construir tenía como característica esencial el predominio del cemento crudo, béton brut en francés, y de brut se derivó lo de brutalismo, que es como se le llama a este estilo arquitectónico. Sus detractores, que se cuentan por legiones, cargan las tintas en las connotaciones negativas de la palabra brutal, ya que consideran estos edificios como monstruos mastodónticos de hormigón. Una cosa hay que reconocerle a la arquitectura brutalista, y es que en absoluto pasa desapercibida y tiene algo que atrapa. Será feotona y desangelada, pero atrae. Llámalo atracción fatal o la belleza de lo feo. Además, suelen lograrse tomas interesantes cuando se le fotografía. Otro edificio brutalista que fascina por lo extraño y rotundo y raro a gran escala que es el conocido popularmente como Mäusebunker, traducido literalmente como el búnker de los ratones. Antiguo laboratorio de experimentación animal de la universidad. Es diseño de Gerd Henske. Te lo describo, paisano. Fachada de hormigón en bruto, ventanas sin adornos, conductos de ventilación que salen de la fachada como si fueran cañones. Parece un acorazado espacial que acabara de aterrizar en pleno parque. Sí, paisano, sé que he visto mucha ciencia ficción de factura ochentera, pero te lo explico así para que te haga una ideilla aproximada. Desde 2010 está cerrado y en semiabandono. Están buscando actualmente inversores para darle un nuevo uso, pero saldrá por un pellizco, pues necesita un saneamiento profundo por su contaminación por amianto. Ya te contaré en qué queda la cosa, si es que queda en algo. Devuelvo la conexión a los estudios centrales de Todo va bien Guadix, desde el barrio de Kreuzberg del Quinto Anejo. Muchísimas gracias, María Jesús. Tómate una duchita caliente que enseguida estamos contigo y ya estamos aquí de vuelta de Berlín, tú y yo, Pilar. Bueno, pues este concepto del brutalismo, este concepto arquitectónico del brutalismo, que bueno, no sé si es un término bien elegido para referirse a un movimiento artístico. La verdad que como nombre, brutalismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, consigue ese objetivo de llamar la atención y querer saber más, ¿no? Es una de las cuestiones que llevan a elegir determinados nombres, ¿no? O sea que, pues sí, bueno, seguramente tiene su qué, su explicación. Bueno, pues es que también hay otros movimientos artísticos, está el feísmo, ¿no? Por ejemplo, hay otros nombres artísticos que no han salido muy bien parados en esto del reparto de nombres. Sé que a los movimientos artísticos le pasa como a algunas personas, ¿no? Que cuando hicieron el reparto de nombres, pues ese día estaban despistados. Uh-huh. Bueno, pues ya está, te toca la suerte de ese nombre y bueno, la tienes que cargar. En este caso, bueno, pues como siempre descubriendo cosas muy interesantes con María Jesús, que como decíamos, bueno, la tenemos, iba a decir por partida doble, sí, por partida doble hoy en el podcast,
Pero eso, que también tenemos la oportunidad de disfrutar de su presencia también por partida doble presencialmente este fin de semana. Pues este fin de semana, pero nosotros nos vamos a adelantar un poquito y bueno, yo creo que ya le ha dado tiempo a darse esa ducha y si te apetece, Pilar, comenzamos con su entrevista, nos vamos directamente a su entrevista. Pues me parece genial, o sea que aquí me quedo tomando nota como siempre. Me pregunto si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien. Bueno, pues en nuestra entrevista esta semana, en una de las 2 entrevistas de esta semana, tenemos a una entrevistada que, digamos, juega en propio campo, que esperemos que le funcione bien el factor cancha, aunque a veces también es muchísima presión. Estamos hablando de María Jesús Ortiz Moreiro, que ya ha presentado su libro Nombres propios, historias comunes. Lo ha presentado en Berlín, pero también nosotros deseamos tenerla aquí con nosotros y vamos a tener ocasión de saludarla muy, muy pronto, mañana mismo, viernes, a partir de las 7:30 en el patio del Ayuntamiento de Guadix. Para quien desee hacerlo en Granada, lo va a poder hacer el próximo sábado y también incluso lo va a presentar en Madrid. Así que si alguien nos oye desde esas latitudes, desde la capital de España, que sepa que el 25 de octubre estará allí María Jesús, pues en la presentación de su libro. Y claro, después de dicho todo esto, lo primero y sobre todo lo fundamental es saludar a María Jesús. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Siempre estar a hablar, que podamos hablar en tiempo real, pues es todo un placer, porque nos oímos todas las semanas, yo desde el Quinto Anejo, vosotros desde los estudios centrales, pero así podrá hablar de tú a tú, no es una cosa que hagamos con frecuencia. Uh-huh. Bueno, whatsappeamos más o menos, pero la verdad que hablar de esta forma, hablar de la forma más o menos tradicional por línea telefónica, lo hacemos muchísimo menos. María Jesús, te veo muy ajetreada, te veo, vamos, casi como el baúl de la Piqué, ¿no? Para arriba, para abajo, con la presentación de este libro. Ya hemos recordado las fechas, 21, 22, 25, son las próximas citas, las más inmediatas. Pero es un ajetreo delicioso, que todos los ajetreos que tenemos en la vida sean así, tan positivos, tan creativos y tan de reencuentros que van a venir. En Berlín ya he tenido ocasión de hacer la presentación y también recientemente tuve un café tertulia sobre el libro y fueron 2 experiencias maravillosas, así que la tournée española espero que también esté llena de grandes recuerdos y de maravillosas anécdotas. Cuando recordamos el título del libro, Nombres propios, historias comunes, María Jesús, cuéntanos brevemente en qué consiste este libro, cuál es la línea del libro. Pues Nombres propios, historias comunes está formado por 28 relatos, son todos relatos de ficción, es decir, que los nombres propios que aparecen no responden a ninguna biografía real, aunque todos, en mayor o menor medida, podemos llegar a identificarnos con las vivencias y las emociones de esos personajes. Porque son relatos que exploran mes tras mes, desde febrero de 2020 hasta mayo de 2022, las emociones y las vicisitudes por las que hemos pasado en este tiempo tan especial, ¿no? Son crónicas de un tiempo en el que nos han acompañado en cantidades ingentes y muy íntimamente la provisionalidad y la incertidumbre. Uh-huh. Bueno, pues un tiempo al que te refieres que conocemos muy bien lo que significa. Y bueno, María Jesús, me imagino que de trasfondo de cada una de estas 28 historias está la pandemia y yo creo que has hecho una cosa que a mí me resulta bastante llamativa y es que todo el mundo ha hablado de lo que nos ha cambiado la pandemia, de lo que, lo que esperábamos al final de la pandemia, pero lo hablábamos así como muy en general.
Tú con estas 28 historias que aportas con nombre propio, con personas, me imagino que lo que haces es un acercamiento con la lupa a un ejercicio de bueno, pues investigar, ¿no? Cómo ha podido cambiar cada cual, pues según le hayan soplado los vientos en este tiempo, ¿no? Sí, absolutamente. Este libro es hijo de ese tiempo tan especial, tan extraordinario que hemos pasado y nace de la observación. Nace de la observación y de la escucha. En los meses de pandemia, pues yo lo que he hecho fundamentalmente es escuchar. Me he subido al carro de los podcasts y también pues he escuchado muchísima radio. Y he observado también cómo la gente pues intentaba salir airosa de ese día a día en el que añorábamos tantísimo las viejas rutinas. Qué cosa, ¿no? ¿Quién no lo iba a decir hace 3 años? Y entonces, pues, en ese proceso de escucha, porque, claro, a través de la radio, con la voz, ¿no? O a través de los podcasts, la voz transmite muchísima información. El contenido, claro, ¿no? Pero también el continente. Como decía Marshall McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje, y esas voces transmitían mucho, transmitían preocupación, transmitían pesimismo, impaciencia, pero también ganas de vivir y ganas de compartir y ganas de crear y de hacer comunidad y de tejer redes. Para muestra un botón, para muestra todo va bien Guadix. Entonces, todo ese batiburrillo emocional, yo veía que se nos iba olvidando. Yo en verano de 2020, cuando ya parecía que íbamos a ya la nueva normalidad cacareada, ¿no? Y aquí en Alemania pues estaban todos muy ufanos, muy contentos, porque aquí aquellos meses que fueron de espanto en países como en España o en Italia, aquí pues la pandemia pasó más suave, por así decirlo, ¿no? Entonces pues yo tenía la sensación, Jesús Javier, que digo, se nos va a olvidar. O sea, esto en septiembre, en octubre, se nos va a olvidar todo por lo que hemos pasado, todo lo que nos ha pasado. Entonces, bueno, luego ya vino aquel otoño que fue catastrófico aquí, en especial en Alemania, con tantísimos contagios, tantísimas muertes. Y yo ya en ese otoño ya estaba en proceso de poner en limpio aquellas impresiones que iba anotando como podía de lo que oía, de ese proceso de escucha activa, ¿no? En la que estuve durante aquellos primeros meses de pandemia, y decidí que sí. O sea, yo conecté con la cronista, con la periodista que soy, y con ese impulso que a mí me llevó a Madrid a estudiar periodismo, ¿no? Que es ser un relator, un notario de la realidad, ¿no? Y tomar conciencia de que yo soy una mera transmisora y tengo que dejar paso a los hechos, ¿no? Y contar lo que sucede. Entonces yo ahí ya sí que empecé en otoño, como te decía antes, a pasar a limpio todas esas anotaciones. Algunos eran prácticamente, me habían salido mini relatos ya, y otras pues me sirvieron de impulso para dar vida a los personajes dentro de esas historias comunes, y ya empecé como una manera más sistemática y más consciente de producir ya, cuando nombres propios historias comunes ya sí que toma ya carne, ¿no? Por así decirlo, y cuerpo de libros de relatos. Entonces, así es un poco como ese proceso de creación iba en sintonía con toda esa labor de cronista, ¿no? Que consideraba importante más como un remedio frente al olvido, porque veía que se nos iba a olvidar. Uh-huh. Bueno, a veces, María Jesús, te has adelantado un poco a una de las preguntas que yo tenía, que era precisamente esta del olvido. Pero bueno, a veces el olvido puede tener una función terapéutica, ¿no? Hacer que nos olvidemos de un trauma, y que duda cabe que esta situación ha sido terapéutica, pero también el olvido conlleva a volver a cometer los mismos errores, pero a nadie le gusta que le estén recordando ahí un poquito las cosas. La ficción puede, digamos, de alguna manera dulcificar o hacer más llevadera ese aprendizaje duro que ha supuesto esta experiencia, esos 28 relatos de ficción de los que hablas. Sí, absolutamente. Y también porque yo creo que al ver
desde fuera ya, ¿no?, a esos personajes que muchos llegamos a ser, porque claro, en un contexto absolutamente extraordinario, nosotros nos comportamos también como, no tanto como nosotros en individuos, sino como un poco personajes, ¿no?, en algunas reacciones que teníamos. Y yo creo que este libro también, al leer esas historias comunes en las que pues en algunas pues nos podemos identificar más o menos, sí que igual nos ayuda a estar más tranquilos, ¿no? Porque a lo mejor ahora, vistos nuestros comportamientos de entonces, nuestras reacciones a ciertas realidades, vistos desde ahora, pues parecen como un poco exagerados, ¿no? Pero eso también nos sirve a relativizar y a no castigarnos tanto, en el sentido de por qué reaccionamos tan así. Ahora me avergüenzo un poco de haber escrito ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Pues de haber contado tantas cosas a cierta persona con la que no tenía tanta confianza, o haber escrito, expuesto, exhibido tanto en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que eso igual pues es algún quebradero de cabeza de alguien que pueda tener ahora, ¿no? Si yo no soy así o si tal. Pues también sirve un poco para quitar un poco de lastre a eso que a veces nos castigamos mucho con nosotros mismos, ¿no? Somos como muy exigentes con nosotros mismos. Y creo que recordar a través de la ficción, como dices tú, es una manera pues de encajar bien nuestro yo en esta nueva realidad, porque estamos en una nueva manera de ser y de estar en el mundo, aunque hemos recuperado ya viejas maneras, hemos recuperado algunas de las cosas de nuestra antigua rutina, anhelada y llorada y deseada vieja rutina, pero en este aterrizaje nos estamos dando cuenta de que hay cositas pues que no son iguales porque no somos iguales. Nos ha cambiado, sin duda que nos ha cambiado. Quizá no he leído ninguno de los relatos, solamente he tenido una aproximación a alguno de ellos, pero hay una cosa que parece que todos anhelábamos, que era volver a aquella antigua normalidad, volver a aquellas antiguas rutinas. Tú no lo has comentado aquí semana tras semana hablando de las rutinas embargadas, pero bueno, yo creo que hay dos visiones sobre este asunto. Uno, que son los que quieren volver a enero de 2020, ¿no? Digamos, a que el tiempo se hubiese congelado en ese momento y volvemos ahí a partir del 15 o el 16 de enero de 2020, que estábamos mucho más despreocupados de esta pandemia, pero también, no sé si te lo has planteado en alguno de estos relatos, también imagino que hay gente que ha aprovechado esta ruptura para borrón y cuenta nueva en su vida, en su historia. Y bueno, decir, bueno, yo es que de aquello no quiero nada y aprovecho aquí la ocasión para escapar de aquello que no me gustaba. No sé si te lo has planteado. Sí, y ambas posturas están reflejadas en distintos relatos, porque son posturas que todos en mayor o menor medida hemos tomado respecto a distintos aspectos de nuestra vida. En algunos hemos dicho, seguimos como en plan nostálgico de hoy, cómo era esto o cómo era lo otro, pero también los momentos de cambio son también oportunidades de cambio y de redireccionar nuestra vida en algunos aspectos. Y bueno, sí. Ambas reacciones muy humanas, muy naturales, están reflejadas de alguna manera en distintos relatos del libro. Uh-huh. Hay temas o aspectos que desde el punto de vista del periodismo hayan sido también recogidos, reflejados en alguna de estas historias, no sé, como por ejemplo esa sobreinformación que hemos tenido durante este tiempo, ¿no? Mucha gente que se informaba de todo y tal, o el tema de las noticias falsas, que, bueno, desde el punto de vista del análisis del periodismo, yo creo que han sido aspectos muy, muy a tener en cuenta. Sí, de alguna manera sí que hay una saga que he ambientado íntegramente en Berlín. Está compuesta por varios relatos protagonizados por más o menos los mismos personajes, y ellos en una de las conversaciones sí que aluden a informaciones publicadas, porque al final durante ese tiempo, sobre todo en los meses más duros, hemos tenido al no tener
prácticamente vida social, o sin duda no vida social a la antigua usanza, hemos estado más conectados a Internet y hemos tenido más esa necesidad de estar continuamente a la última, porque eran momentos, sobre todo el primer año, de gran incertidumbre. No sabíamos absolutamente nada sobre un virus muy letal, con una alta letalidad, un virus que paró prácticamente el funcionamiento del mundo, lo paró todo, y bueno, estábamos pegados, ¿no? Estábamos deseando que llegara la vacuna, esa gran esperanza, que dieran más tipo de respuestas. No estábamos esperando respuestas cuando tantas preguntas teníamos. Entonces sí que hubo una dependencia más sobre la información. Y de alguna manera sí que está reflejado en el libro. Uh-huh. Bueno, una fuente de inspiración, pero no sé si te lo has planteado de alguna manera, pero de cara al futuro también será una fuente de información este libro que acabas de realizar sobre cómo hemos vivido pues todo este tiempo, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy difícil de contar, y en esto también la ficción nos puede ayudar y nos puede echar una manita, y tu libro en particular, pues para contar todo esto que nos ha pasado. No es crónica periodística, pero sí que es un poco dejar constancia de todo esto, y como decía al principio, pues con la lupa puesta en personas con nombre propio, aunque de ficción, ¿no? Uh-huh. Eso es. Las emociones son auténticamente verídicas y auténticas. Y sí, y yo creo que el formato se adecua bastante bien, en el sentido de que en cada relato desfilan distintas emociones, ¿no? Que todos por la que hemos pasado. ¿Por qué? Pues también obedece a la realidad misma, ¿no? Del tiempo que hemos vivido, que experimentábamos en el mismo día toda una montaña rusa de emociones. Lo mismo pasábamos de la euforia porque habíamos conseguido contactar con un compañero o compañera de la facultad que no hacía muchísimo tiempo, que no hacía mucha ilusión porque no contactábamos con ellos desde hacía muchísimo tiempo, y te habla y tal, te pone en común. A los 5 minutos la tristeza, ¿no? Porque te separan más de 3.000 kilómetros de tu casa, porque a ti lo que te apetece es abrazar a tus padres, estar con tu hermano, decirles que los quieres mucho, pero de verdad, o sea, en 3D, pues, o sea, cara a cara, no a través de las tecnologías. Y luego a los 5 minutos estábamos muy tristes, luego viene la esperanza, es decir, que hemos pasado muy rápidamente de unos estados a otros. Y al ser relato, yo creo que se adecua muy bien la estructura a ese carrusel de emociones que hemos sentido durante la pandemia. Uh-huh. Bueno, yo, ya que hablas de esto, me estoy acordando de... yo he tenido una sobrina nieta durante la época del confinamiento, y bueno, pues un día comentando con su padre, mi sobrino José Luis, comentando con él, bueno, pues cuando le contemos cómo ha nacido ella, que cuando nos vea sin mascarilla, claro, porque es que sus 2 primeros años de vida nos ha visto sin mascarilla, cuando esta persona tenga interés en conocer qué es lo que ha pasado en su fecha de nacimiento, bueno, realmente, como decía antes, va a ser muy difícil de explicar, y también es un poco de legado, ¿no? Para esas generaciones que vienen detrás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que decías al principio sobre ese necesario equilibrio entre el olvido y el recuerdo, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que trabajar siempre, porque es innegable que no ha sido algo baladí. Es algo muy profundo, y el impacto de todos los cambios que hemos tenido que digerir en tan poco tiempo, cambios muy intensos en muchas facetas de nuestra vida, de eso yo creo que seremos conscientes con el tiempo. Y el tiempo nos ayudará verdaderamente a valorar la profundidad, ¿no?, de estos cambios. Pero bueno, estamos además inmersos en un proceso de cambio. Es
no solamente ya con la pandemia, porque decíamos, bueno, cuando se acabe la pandemia, muy ilusos nosotros, pues ya nada, ya el mundo pues seguirá su ritmo, pero es que el mundo de ahora es mucho más complejo que el mundo que dejamos en febrero de 2020. Tenemos la guerra en Ucrania, pero no solamente la guerra en Ucrania, sino la situación del comercio internacional, la inflación, la nueva situación en China. Es un mundo en cambio y en transformación. Entonces, las consecuencias de todo esto, yo creo que necesitamos un poquito de tiempo para ver el alcance. O bien inventarnos alguna conspiración, porque bueno, realmente es terreno abonado para las conspiraciones también el tiempo que estamos viviendo, y yo me estoy acordando de algunas cosas que he oído ya en relación a esta nueva situación que estamos viviendo, que de normalidad no tiene nada, ni de nueva, nada. Ni de vieja, ni de nada. Además, a ti te pilla muy cerquita todo esto que está pasando en la frontera de Europa, ¿no? Entonces, bueno, María Jesús, se me vuelve a ir el santo al cielo, nos hemos vuelto a enfrascar aquí en la conversación, y yo creo que lo importante es que la gente asista, que pueda hablar contigo de primera mano este próximo viernes o sábado en Guadix o en Granada, y que bueno, yo creo que es lo importante y es el motivo por el que hacíamos también un poco esta entrevista, para avisar a los seguidores de Todo Va Bien que estén presentes allí el próximo viernes en el patio del Ayuntamiento de Guadix, o el próximo sábado en Granada. Cuéntanos un poquito sobre estas presentaciones, porque a mí es que me ha sorprendido esto de 3 presentaciones de golpe. Claro, había que promocionar el libro ahora que está recién salido de imprenta, y bueno, pues con muchísima ilusión espero las 3 citas. En Guadix pues sobran los motivos, ¿no? O sea, yo con Guadix tengo una intensísima relación, un gran vínculo, y bueno, pues yo tenía que bautizar a la criatura pues en Guadix, naturalmente. Y muy bien, espero ver a mucha gente, muy queridos todos por mí, y con mucho gusto pues ahí desgranaré unos poquitos más de detalles sobre los relatos. En Guadix me acompañará el escritor Antonio Enrique. En Granada, a las 8, en el Centro Artístico, Literario y Científico, tendremos el día siguiente, el día 22, pues la oportunidad de a todos los conocidos que tengo yo en Granada, que también son muchos, pues poder tener también allí un momento de encuentro. Me acompañará en ese caso Jorge Pastor, y mantendremos pues una conversación sobre los distintos aspectos del libro, también buscando un poco también la participación de las personas que acudan. Y Madrid, pues bueno, Madrid, con todo lo grande que es, pues mi patria chica. Yo me fui allí siendo una niña con 18 años y bueno, pues Madrid también yo lo quiero muchísimo, tengo muy buenas amistades allí. Y en una librería fantástica que hay en el sur de Madrid, en la zona donde está el espacio cultural del Matadero, pues en una librería que se llama Alta Marea, pues voy a presentar el libro. Me acompañará en esta ocasión, será el martes 25 de octubre, y me acompañará en esta ocasión la escritora Paloma Ulloa. Así que con muchísima ilusión para las 3 citas, son las 3 muy especiales. Y porque eso, yo creo que va a suponer un momento de reencuentro con mucha gente querida, y al final pues eso también lo hemos aprendido durante la pandemia, ¿no? Lo importante que es aprovechar el momento, un carpe diem continuo, y sacar de cada ocasión una oportunidad de crecer y de compartir. Y de estar acompañado también de buenos amigos, ¿no? Como lo vas a estar estos próximos días. Bueno, María Jesús, supongo que el libro ya está en librerías, pero también será una buena ocasión para adquirirlo en la misma cita y ya nos lo llevamos firmado. Absolutamente. A ver, el libro se puede adquirir naturalmente va a haber libro a disposición en los 3 eventos, y luego en Guadix está disponible en la librería Piper, en librería San José,
En Granada está en librerías Picasso y en Madrid está en la librería Alta Marea, donde voy a hacer la presentación. También hay posibilidades de tener un ejemplar firmado con mi autógrafo si lo solicitáis a través de mi página web que tengo en WordPress. Y la dirección es muy sencilla. Es mi nombre completo, mariajesusortizmoreiro.wordpress.com. Entonces, en el apartado de contacto, vosotros me escribís y me decís, pues quiero tantos ejemplares y con esta dedicatoria dedicado a tal y cual. Y bueno, pues me dejáis las direcciones postales donde queréis que lo remita y allí que lo mando. O sea que hay muchísimas opciones de haceros con un ejemplar de Nombres Propios, Historias Comunes. Bueno, pues ahí estaremos el próximo viernes para saludarte a ti, para saludar también a Antonio Enrique, que hace muchísimo tiempo que no lo veo y me apetece mucho. Y bueno, pues llevaré mi ejemplar porque a mí me gusta esto de el escritor sentado y tú mirando ahí un poquito lo que está escribiendo. Es lo suyo. Es muy bonito ese momento en el que te dedican a un libro. Bueno, pues sí. María Jesús, que nos seguimos escuchando. La próxima semana, bueno, pues no sé cuándo tendrás tiempo de mandarnos la crónica, pero estoy seguro que nos lo vas a hacer, esa crónica semanal, y que vamos a disfrutar muchísimo también de ella. Así que nada, y si no quieres tomarte el tiempo libre, vamos, perfecto. No pasa nada. Naturalmente yo siempre soy fiel a mi cita con Todo va bien Guadix. Entonces, si es desde el tren a Madrid o si es desde Madrid de kilómetro cero, vosotros tenéis vuestra crónica, desde el quinto anejo in itinere. Vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes también de esa crónica y hasta mañana viernes en el patio del Ayuntamiento de Guadix, en mi caso, que como podemos elegir, yo voy a elegir esta. Y nada, pues hasta mañana, hasta dentro de un ratito, como aquel que dice. Venga, nos vemos. Un abrazo grandísimo, como siempre. Adiós. Pues ya estamos de vuelta y ya a punto de celebrar la aparición de ese libro, que bueno, ha sido una entrevista extensa, pero vamos a conocer muchos más detalles en esa doble presentación Guadix Granada este viernes y sábado, y también en Madrid el próximo martes. Y yo creo que más de uno nos vamos a ver ahí reflejados en esas historias que cuenta María Jesús Ortiz Moreiro. Pues hay muchas ganas de... Es lo que el otro día también lo comentábamos, ¿no? La presencialidad tan importante que tanto hemos echado de menos durante esa época, a la que tanto nos referimos también, ¿no? En Todo va bien. Y bueno, pues esa presencialidad tan esperada, tan deseada y en la que vamos a disfrutar muchísimo y descubrir, como dices tú, pues seguramente muchos guiños y muchas situaciones reconocibles y reconocidas. Es que, como ha explicado ella en la entrevista, como hemos pasado por ese tobogán de emociones a lo largo de todo este tiempo, la verdad que va a ser muy difícil no identificarse con alguna de esas emociones que quedan reflejadas en las 28 historias que recoge este libro. Y bueno, Pilar, tenemos que seguir hablando hoy estamos hablando del mejor amigo del ser humano, del hombre y de la mujer, que yo creo que más que el perro es el libro, y hoy estamos cargaditos de libros. Sí, además nos gusta que sea así. Esta semana también hay se da continuidad a una iniciativa que surgía el año pasado, que era pues una donación de libros a la biblioteca de Guadix, una iniciativa promovida por la Federación Arcoiris y bueno, que cuenta también con la colaboración de Mujeres por la Diversidad y Familias por la Diversidad. Y que, bueno, pues consiste en eso, en que se donen libros de temática LGTBI a la biblioteca y que se configure esa biblioteca arcoiris en la Biblioteca Municipal de Guadix y sirva como referente, ¿no?, para muchísimas personas y para descubrir y abordar pues temáticas que nos deben de ser mucho más cercanas y conocidas de lo que a veces sucede, ¿no? Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre esa iniciativa que arranca este sábado con una mesa redonda, pero lo mejor es hablar con alguien que nos lo cuente. Pues nos vamos a hablar precisamente con Fer, que es representante
de Familias por la Diversidad. ¿Lo he dicho bien? Familias por la Diversidad en Guadix. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta acerca de esta iniciativa. Así que nos vamos para allá. Bueno, pues acabamos de comentar Pilar Molero y yo esta iniciativa de la que va a tratar a continuación nuestra entrevista, esta entrevista en la que estamos ya. No hay nada más parecido que a un libro cerrado, una mente cerrada, y no hay nada más parecido que a una mente abierta, un libro abierto. Y vamos a seguir hablando en el día de hoy de libros y de una iniciativa que nos trae la Federación Arcoiris. La vamos a conocer en detalle y nos lo va a contar todo Fer F. García, que es coordinador de Bibliotecas, Cultura y Memoria Histórica LGBTI de la Federación Arcoiris. Fer, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, genial. Bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí porque no hay nada que nos guste más que un libro, tanto a Pilar Molero como a mí, y vosotros, vuestra iniciativa está relacionada con el mundo de los libros. Vamos a hablar más adelante acerca de los libros y de esta iniciativa de la Federación Arcoiris, pero sí que me gustaría, pues para ponernos en situación, aunque en la comarca de Guadix la Federación Arcoiris es bastante conocida, que nos explicases qué es la Federación Arcoiris, por si hay alguien que todavía no se ha enterado. Sí, claro, la Federación Arcoiris está compuesta por 4 asociaciones, que es la Asociación Arcoiris, que es la que está aquí en Guadix. Luego está Mujeres por la Diversidad, que es la asociación feminista, ENFI, que es la asociación juvenil, y luego Familias por la Diversidad, que es la asociación, el AMPA de la propia federación. Lo que básicamente hacemos es una asociación cultural y educativa, donde impartimos talleres sobre derechos humanos LGBTI, nuevas masculinidades. Depende de cada asociación tiene un ámbito diferente, pero casi todo lo que hacemos es educativo. Creamos materiales, creamos trípticos, creamos exposiciones, todo desde una perspectiva educativa, porque prácticamente todos los activistas y activistas de la federación son profes o maestras, entonces siempre es todo una perspectiva educativa. Uh-huh. Bueno, la educación, que es un elemento fundamental y además un elemento fundamental para introducir conceptos como el de la diversidad y como los de la igualdad y los derechos humanos. Bueno, antes de esto vamos a contar un poco la intrahistoria de esta entrevista. Cuando hemos estado preparándola, cuando he estado hablando contigo un poquito antes, yo me he hecho un pequeño lío, Fer, con las siglas LGBTI. Cuéntame un poquito porque creo que no soy el único que de vez en cuando se confunde en el orden de estas siglas. Pues es verdad que a lo largo de la historia se ha ido modificando incluso el orden de las siglas. Por ejemplo, en los 90, hasta los 90 era GLBT, era gay, lesbianas, bisexuales y personas trans, pero luego obviamente se puso la L por delante para visibilizar a las mujeres lesbianas a través del feminismo. Y es verdad que en España pasa algo curioso, que es que la T está en medio y no tiene mucho sentido porque hablamos de orientaciones y hablamos de identidad. Entonces, orientaciones sería L, persona lesbiana, G, persona gay, bisexual, y luego trans. Incluso hay más gente que pone más siglas, como la Q o la A, que es queer o asexual, pero con LGBTI poniendo un más detrás, incluye a todas las personas del colectivo. Uh-huh. Bueno, pues ese más también nos resuelve también muchísimas dudas. Bueno, sí. Hablamos de esta iniciativa. Yo decía al principio que no hay nada más parecido a una mente cerrada que un libro cerrado, y nada más parecido a una mente abierta que un libro abierto. El vehículo como el libro como una vía para pues dar conocimiento, ¿no? Dar conocimiento de situaciones, de experiencias, de emociones. Todo eso está contenido entre las tapas de un libro y es necesario que nosotros lo abramos. Cuéntanos esta iniciativa, en qué consiste y que, bueno, creo que no es la primera vez que la realizáis en el municipio de Guadix. No más, este es el segundo año consecutivo que se hace y consiste en realidad en que las bibliotecas públicas sea un espacio seguro para las personas LGBTI o las personas que se quieran acercar y leer literatura LGBTI. Lo que hemos hecho es que a través de donaciones, tanto por ejemplo, aquí en Guadix hemos conseguido que todos los partidos que están representados en el ayuntamiento donen
la misma cantidad de libros, que son 6. Esos libros han seleccionado, tanto los he seleccionado yo como mi equipo, que son tanto maestras como profesoras de toda Andalucía, porque claro, lo que pasa es que no todos los libros valen. Al final a lo mejor puede ser un libro con representación LGBTI, pero a lo mejor, no sé, tener algún comentario que sea racista o gordofóbico. Entonces, todos los libros están revisados y junto a los libros también se va a hacer la entrega de una guía. Además, creo que en total, desde el año pasado, luego en diciembre, desde la biblioteca, Sara también había una partida para poder incorporar nuevos títulos y nos llamó para incorporar más títulos LGBTI, y creo que en total hay unos 80 ya libros LGBTI desde el año pasado hasta ahora. Y sobre todo eso, la iniciativa consiste en que las jóvenes y los jóvenes de Guadix tengan un espacio seguro para poder leer, sobre todo porque al final los libros no son baratos, no todo el mundo, no todas las familias se lo pueden permitir. Estamos hablando también de jóvenes que no tienen libertad económica, entonces no tienen dinero y tienen que depender de sus familias. Quizá hay familias que no tienen suficiente dinero para comprar un libro, quizás no es un espacio seguro esas familias y necesitan tener ese espacio seguro en la biblioteca. Entonces la iniciativa salió de ahí, para que se tenga referente en la literatura, para que todas y todos nos podamos ver en personajes, y una iniciativa que está funcionando muy bien. Incluso Sara, la bibliotecaria, que es genial, nos dice que es una de las iniciativas más como funcionamiento ahora mismo en la biblioteca. Uh-huh. Bueno, Sara, todo lo que digas es bueno, porque Sara, la verdad, como tú dices, es verdaderamente genial. La queremos mucho. Y bueno, sí. una de las cosas que me has comentado, o que empiezo a deducir también en torno a esta iniciativa, no sé si son libros que están dirigidos a un público juvenil, a un público más joven, o habéis abarcado también diferentes, pues un público más adulto que lee otro tipo de literatura. Bueno, en realidad, la primera vez que se hizo, sí es verdad que hubo más diversidad. Había más juvenil, pero también había adultos. Hay ensayos también, por ejemplo, de Valeria Vega, que es la autora de la memoria, por ejemplo, de Cristina, la Veneno. O Las Malas, que es un libro que ha sido una revolución literaria durante la pandemia, que es de una autora argentina trans, que ha sido una novela adulta. Pero es verdad que hemos intentado centrarnos sobre todo en literatura infantil, juvenil y joven adulta. Eso no quiere decir que haya adultos que no puedan leerla, en realidad. Yo tengo 32 años y disfruto, a la hora de revisar los libros, disfruto muchísimo leyéndola. Pero sí, casi el objetivo principal es ese, una literatura que tenemos libros desde los 6 pues hacia adelante, de los 6 años, con representación positiva, pues hasta todo, hasta adultos, pero sobre todo el enfoque principal es el juvenil. Uh-huh. Cuéntame qué es eso de la representación positiva de la que acabas de hablar. Claro, es que casi siempre, no solo pasa en la literatura, también pasa en los medios de comunicación. Siempre cuando se ha representado a alguien del colectivo LGBTI, siempre ha sido como de forma negativa, casi siempre muere. Por ejemplo, se le llama, por ejemplo, a un caso el síndrome de la lesbiana muerta, porque toda la representación de una mujer lesbiana en el cine, en la serie, en los libros, siempre acaba muriendo, o nunca habrá correspondido, se suicidaba. Entonces, por suerte eso está cambiando, porque una nueva generación de autores y autoras están escribiendo sus propias realidades, porque antes lo que pasaba sobre todo es que mucha gente escribía personajes desde desconocimiento. O sea, alguien escribía un personaje trans con unos estereotipos concretos y luego eso se reproducía en otras series, porque en realidad quien lo escribía no era una persona trans. Entonces, al final siempre se generaliza con la representación, y es muy importante que ahora por fin haya personas detrás de esos personajes, y es verdad que está evolucionando, y sobre todo positivas, para que un adolescente lea y vea que no pasa nada por ser un chico gay en el instituto, no pasa nada. Por ejemplo, hay muchos libros de fantasía en el que, por ejemplo, uno de ellos es un chico trans. Pues el chico trans cuenta pues cómo va destruyendo demonios, pero es un chico trans. Uh-huh. No va alrededor de eso, pero obviamente la representación es muy importante. Uh-huh. No sé si antes te has hecho referencia a los estereotipos, y en muchas ocasiones, yo creo que más en series de televisión. No sé si esto es así, pero o si tú compartes mi idea conmigo, pero muchas veces ese estereotipo va junto con el chascarrillo, va junto con el chiste. Sí, totalmente. Y bueno, no sé si tenemos una literatura que nos hable
de una manera de una manera más natural, ¿no? de este tema. Totalmente, además que siempre se ha utilizado como un alivio cómico, incluso como villano. Muchas veces ha pasado que han sido los villanos de la historia. Por suerte, incluso hay editoriales en España, hay por ejemplo una editorial que se llama Cacao Book, que es una editorial que solamente publica literatura juvenil LGBTI escrita por personas LGBTI. Muchas son traducciones, otras son de autores o autoras nacionales. Y que claro, la historia obviamente es mucho más optimista, está escrita desde una realidad, desde diversas realidades, porque al final no hay una sola forma de ser una persona trans, no hay una sola forma de ser una persona bi, y sobre todo luego la interseccionalidad, es que no sea pues un chico bisexual blanco, pues también existen los chicos bisexuales que pueden ser negros, latinos, puede ser de cualquier tipo de... Entonces eso también es muy importante para que todo el mundo se pueda sentir representado en la literatura. Uh-huh. También ocurre, o me da a mí también un poco la situación, la sensación de que en muchas ocasiones se utiliza como para salvar una especie de cuota, ¿no? Tiene que haber esto, tiene que haber tal, pero digamos que los papeles que se le asignan a estos personajes son los relacionados pues con llevan el sello, ¿no? De LGTBI. Un personaje hetero tiene problemas con su hipoteca, con su coche, con su tal, con su cual. Sin embargo, cuando se construye un personaje en la ficción en torno al mundo LGTBI, como que si todo tuviese que rondar en torno a ese mundo LGTBI, como, no sé, como si no tuviesen problemas con su coche o no tuviesen problemas para pagar la hipoteca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, sobre todo pasa eso, que es como... Y eso pasa por eso, porque se replica una y otra vez el mismo estereotipo dentro de los mismos escenarios. Y claro, cuando tú al final no perteneces a ese colectivo y estás escribiendo, la gente dice, esto funciona porque hay una serie y ha funcionado. Pues lo replican sin en realidad ver cuál es la realidad. Y sobre todo, además, hay una serie, por ejemplo, ahora mismo, no sé si es Todo lo Nuestro, creo que se llama, de Abril Zamora, que es actriz abiertamente trans. Y justamente habla de eso. Ella es la directora, la productora, la guionista, ha hecho la serie. Ella es trans, la protagonista es trans, pero no va sobre eso, va sobre un grupo de amigos que viven en Madrid y punto. No, ella misma lo ha dicho, en realidad ella quiere ser un referente, pero también hay que ocupar otros espacios que no siempre se hable de la misma forma. Parece que solamente se puede contar una historia trans si hace la transición, pero no viviendo una vida adulta. Lo que te dice, una mujer trans pagando la hipoteca que no llega a fin de mes, también se tiene que contar, porque eso también es una realidad. Uh-huh. Has hablado antes de otra cuestión, porque bueno, ya nos ha quedado un poco delimitado que los libros que se van a donar a la biblioteca están relacionados con, digamos, con un público más juvenil, un público más infantil, y has utilizado también otra palabra que me ha llamado la atención, la de los referentes, ¿no? Yo creo que estos libros, como decía antes, pueden aportar referentes para todas las personas. Totalmente. Además, a mí me pasó que a mí me encantaba leer desde que era pequeño, y hubo un momento de mi vida que dejé de leer y yo no sabía por qué. Me di cuenta luego más adulto que en realidad era porque todo lo que estaba leyendo yo no me veía reflejado ahí. Parece una tontería, pero claro, cuando empiezas a leer una y otra vez y nunca te ves en la literatura, ahí fue cuando descubrí, además ese es uno de los libros que ya está en la biblioteca, que lo donamos el año pasado, que se llama Aristóteles y Dante descubre el secreto del universo. Ese libro lo leí pues cuando tenía unos 23 años y fue como, wow, si este libro yo lo hubiera leído cuando era adolescente, mi vida hubiera cambiado totalmente. Por eso, porque es muy importante verte reflejado, tener un referente, contar una historia. Por ejemplo, esa historia es una historia simplemente de dos chicos que se conocen un verano y al final se dan cuenta pues, que sienten algo el uno por el otro. Ya una historia súper inocente, pero es muy importante que cuando tú tienes 14, 15 años, al igual que tus demás compañeros o compañeras, estás leyendo un libro sobre romance, sobre una historia de un chico y una chica que son heteros, también tú puedas leerlo y decir, qué guay, pues lo que sea, los sentimientos que puedas tener acerca de ese libro. Pero es muy importante, sobre todo por eso nos enfocamos tanto en un entorno juvenil, porque para que no tengan que ser adultos, como nos ha pasado a muchas personas que estamos dentro de Arcoiris,
para que tengamos que leer ese tipo de literatura. Es más, el primer libro juvenil que hubo así, este que te digo, Aristóteles y Dante, se publicó hace 10 años. O sea, hasta antes de eso prácticamente no existía la literatura juvenil protagonista abiertamente gay o lesbiana, o si existían pues como personajes secundarios, que eran eso, muchas veces, como hemos hablado antes, un refuerzo cómico, o el amigo gay, o no tenía ninguna función más, parece no tener una personalidad. Pero por suerte es verdad que estamos evolucionando, editoriales están publicando muchísimo más, se están animando, a nivel nacional también, están saliendo muchísimos autores y autoras, y se está traduciendo muchísimo también, que también es súper importante. Uh-huh. Bueno, también es cierto, Fer, que existe dentro del mundo de los clásicos, digamos, de alguna manera, siempre de una manera muy sutil, te tienen que dar claves, ¿no? Para conocer. Yo me estoy acordando ahora mismo de Shakespeare, que, bueno, pues una vez que lo lees sabiendo que es abiertamente bisexual, pues se te abre completamente un mundo diferente también de significado de su obra, ¿no? Uh-huh. A mí pasó igual con Virginia Woolf, Oscar Wilde. Es verdad que dentro de los clásicos hay un montón de que lo lees, incluso viendo como es subtexto que hay, dices, vale, me cuadra mucho qué quiere decir con esto, incluso Lorca, que sin ir más lejos que de la provincia. Pero eso, es verdad que es verdad que siempre ha habido clásicos, a veces de una forma más explícita, otros menos porque no podían. Por ejemplo, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, estuvo censurado por la editorial, y hasta hace muy poco no se ha visto el manuscrito original, que era mucho más explícito de que él era un hombre gay. Pero aunque tú lo pudieras leer el retrato de Dorian Gray escrito en 1900, por lo mejor tú sí podías decir, anda, pues quizás estaba diciendo esto. Pero es verdad que la censura o la editorial o tal, pues también ha hecho muchísimo daño a la hora de publicar. Con Shakespeare pasa igual. Hay un montón de sonetos que se publicaron después de su muerte, en el que eran romances creo que era hacia un conde, no me acuerdo ahora su nombre, y cuando se publicó en la época se censuró, se modificó todo para que pareciera que era hacia una mujer, y actualmente ahí están las dos versiones. Tú puedes comprar la versión censurada o sin censurar. Entonces ahora mismo habrá en institutos que están estudiando la versión censurada de Shakespeare. Entonces es verdad que algo que sigue pasando. Uh-huh. Bueno, pues esto da mucho de sí, como vemos, todo lo relacionado con las letras, con los libros. Has nombrado antes Lorca, Cernuda, es más explícito incluso, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también, Fer, una de las porque, claro, para que no se nos vaya la entrevista de las manos, el tema es realmente apasionante. Para centrarnos, este próximo sábado tenéis una mesa redonda en torno a estos libros. Cuéntanos en qué consiste esta mesa redonda. Pues la mesa redonda será a las 5 en la biblioteca. Me acompañará mi compañera Sandra, que es la vicepresidenta de la Federación Arcoíris, que es una mujer abiertamente trans y bi. Y luego también vendrá mi compañera de Mujeres por la Diversidad, que es Carmen, que es maestra, y juntos pues hablaremos de la literatura LGBTI, pues justamente lo que estamos hablando aquí, de los referentes positivos. Presentaremos las nuevas donaciones. Vamos a presentar la guía didáctica donde hablaremos de todos los libros que se han donado ya a la biblioteca, de cómo se pueden utilizar, qué libros, qué representación tiene cada libro, si el autor es LGBTI, información adicional a la propia lectura, tanto por si maestra, profesora o el alumnado quiere leer o necesita a lo mejor algo específico saber del libro antes de enterarse en él, pues en esa guía estará. Y eso, sobre todo, hablaremos de eso, de la importancia de la representación positiva. También para la gente que sea fan de Gestopper, que es una novela gráfica que ha sido un boom editorial, hay una serie en Netflix. Vamos a repartir algunos regalos para la gente que venga, y se va a sortear una novela gráfica son 4 tomos los que se han publicado hasta ahora. Los que ellos elijan, quien gane puede elegir cualquiera de los 4. Uh-huh. Mesa redonda con regalo, entiendo, ¿no? Sí. Entonces ahora es mucho más interesante saber la hora exacta. Sí, será a las 5, sí. Bueno, pues a las 5 de la tarde esa actividad. Bueno, Fernando, te veo muy ilusionado con esta actividad, con esta donación. Sí. Has comentado antes que han colaborado los diferentes partidos políticos con representación en el Pleno Municipal de Guadix.
No sé si han echado una manita más. Sí, y luego Librería Piper, que obviamente lo hemos hecho con ella siempre, porque es verdad que siempre nos apoyan en todos los proyectos que tenemos, culturales, cuando vamos a ferias del libro, cuando hacemos cosas, siempre nos apoyan en todo. Así que ellos han sido el punto de referente para comprar, donde los partidos han ido a comprar los libros, y la propia librería ha donado también el libro, al igual que el año pasado. Y luego nosotros a nivel personal, tanto Rafa, que es mi pareja, como yo, también vamos a donar libros. Uh-huh. Pues estupendo. Me parece que es una iniciativa genial y estupenda. Tenéis más en cartera, así que vamos a seguir hablando a lo largo del tiempo. Aquí en Todo Va Bien. Y vamos. Sí, cuéntame. No, sí, claro, que encantado, claro. Pues aquí ya sabéis que tenéis siempre un espacio abierto para vosotros. Lo pequeñito que es este podcast, entero para vosotros. Y bueno, Fer, pues muchísimas gracias, que sea toda la actividad, que sea un éxito y que, bueno, sobre todo, lo más importante, lo que decía al principio, que esos libros se abran, que sirvan también para acercar a muchas personas a esta literatura y a cualquier tipo de literatura y para abrir también las mentes. Porque no son libros que estén acotados para un público específico, que yo creo que para todo el público que exactamente. Uh-huh. Pues Fer, un abrazo fortísimo y seguimos igualmente. En contacto. Muchísimas gracias. Bueno, pues los libros siempre son un tesoro y yo creo que es el mejor de los regalos que se puedan realizar, ¿no? En cualquier caso, y estos libros son muy bienvenidos en la Biblioteca de Guadix, que bueno, que como todas las bibliotecas celebra este sábado, creo que es el mismo sábado, el día de la mesa redonda, cuando se celebra el Día de las Bibliotecas. Se ha querido hacer coincidir con ese día, sí, es una propuesta muy interesante. Bueno, propuesta interesante. Seguimos hablando de libros, Pilar, porque también tenemos otra presentación de libro. Va a ser este próximo día 23, domingo, a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Conservatorio Carlos Ros. Va a ser un libro que ya a los habituales de Todo Va Bien les debe de sonar porque, es la segunda parte de un libro que presentó en su día Conchi Herrera aquí en Todo Va Bien, y que es Sombras en el Agua 2. Es la segunda parte de aquel libro del que nos habló en una entrevista Conchi Herrera, pues hace algo más de un año. Y siempre el nacimiento de un nuevo libro es el nacimiento de un libro siempre es una buena noticia. Así que quien quiera acompañar a Conchi en la presentación de esta segunda parte de Sombras en el Agua, pues tiene ahí una buena ocasión para hacerlo. Uh-huh. Pues ya sabéis, ahí tenéis un montón de planes en agenda relacionados con los libros. A nosotros nos encanta hablaros de ellos. Y bueno, Jesús Javier, yo creo que tenemos que ir llegando al final de esta entrega. Tenemos una cita también importante que yo quiero al menos resaltar, porque este día 19 de octubre, ayer, miércoles, se celebró el Día del Cáncer de Mama. Ya sabemos que la Asociación contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, es muy activa en la comarca de Guadix, y que bueno, pues nos pudimos acercar, pero que esto es una cuestión tan importante que no solamente hay que estar pendientes un día en el año, sino que hay que no solamente colocarnos el lazo rosa en ese momento, sino que hay que estar también pendientes durante todo el año apoyando a esta Asociación Española contra el Cáncer, apoyando la investigación y todas las iniciativas que surjan en torno al mundo en torno a esta enfermedad y a todos los problemas, que son muchos los que se derivan a la hora de padecer este tipo de enfermedad. Uh-huh. Desde luego, nosotros siempre estamos ahí con esas fechas conmemorativas, pero también, como dices, el resto del año, ¿no? Ese apoyo a esa gran labor
que se hace desde la asociación en sus diferentes agrupaciones locales. Destacamos, por supuestísimo, la de Guadix, que tiene una trayectoria impresionante y que esto nos va llevando, como decía Jesús Javier, ya hacia el final de esta entrega en la que hemos hablado mucho de libros y que también nos gusta cerrar siempre con un toque literario, en este caso una narración oral. Uh-huh. Bueno, Alicia María Espósito, que va a estar presente también en ese acto que organiza la Oruga Azul en la Fundación Pintor Julio Visconti, de la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Y bueno, pues ya ha llegado el momento para ese acto que se va a celebrar, repetimos, en la Fundación Pintor Julio Visconti. Y nosotros, como anticipo, pues tenemos a una de las protagonistas de ese acto que se va a realizar, que es Alicia María Espósito, que no solamente recita, que también es autora de poesía. Hoy con una nueva intervención como broche de oro de nuestro programa. Pues no se me ocurre mejor forma de ponerle ese broche a este capítulo. Y bueno, y así nos despedimos, Jesús Javier, hasta la semana que viene. Uh-huh. Pues hasta la próxima semana. Cuídate, que te cuiden, cuida de los tuyos y tuyas. Y nada, a disfrutar también de este veranillo de, ya no sé qué santo, San Lucas, creo que cae por estas épocas, y a disfrutar, como siempre. Pues lo mismo te digo, Jesús Javier, un beso enorme para ti y para todos y nos escuchamos de nuevo el jueves. Canción del viaje, José Ángel Buesa. Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío y las iluminadas ventanillas de un tren. Y aquel tren que partía se llevaba algo mío. Ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo quién. Pero sí que fue un viaje para toda la vida y que el último gesto fue un gesto de desdén, porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. Y así, mi amor inútil, con su inútil reproche, se acurrucó en su olvido que fue inútil también. Como esos pueblos tristes donde llueve de noche, como esos pueblos tristes donde no para el tren.